Sí viene el material. ¿Y de qué sirve que se los mande si no lo estudian? O van estudiando conforme vamos avanzando en los temas. ¿Y por? Ya les pasé materiales para que lo revisen todo. No se repitan, por favor. Solo eso. Digamos pensamiento, ¿no? Ok, entonces, préstame el Disney, ¿no? Ah, no. No, sí. Por eso tenía el Disney. No, sí, también. También tengo el Disney para esto. También para esto sirve. Bien. Entonces, vamos a tener displasia congénita de cadera. Ahora, con que yo les diga el nombre de displasia congénita de cadera, creo que ya sabemos la etiología, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa patología? Entonces, congénita, ¿qué quiere decir esto? Que es una malformación de nacimiento, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. La displasia congénita de cadera específicamente es una malformación en la articulación coxofemoral. ¿Han escuchado el término luxación? Sí. ¿O dislocación? O si alguien está familiarizado con el término luxación. Hagan de cuenta que el paciente pediátrico, desde su hora, 10 minutos, 1 minuto de nacido, va a tener una luxación de la cadera. Ya van a nacer con esa anomalía congénita, ¿vale? Ahora, este paciente puede tener muchas complicaciones en cuanto a la displasia congénita de cadera. Dos de las complicaciones más comunes es epifisiolistesis capital femoral y Legg-Calvé-Perthes. Anótenlo, no se me queden viendo. Complicaciones de una displasia congénita de cadera, epifisiolistesis capital femoral y Legg-Calvé-Perthes. Eso lo vamos a ver, eso ya lo vimos, ¿no? Ahora, ¿por qué posiblemente tenga este tipo de complicaciones? Es pregunta. Específicamente porque la displasia congénita de cadera va a ser una afección directamente en la articulación coxofemoral. Pero ahora, quiero que entiendan que el término luxación es el desplazamiento total de esa articulación. No va a haber congruencia. Entonces, si ese paciente tiene un mal tratamiento con la displasia congénita de cadera, posiblemente tenga una osteonecrosis o vascular o un desplazamiento de la epífisis capital femoral. ¿Sí? Bien. Ahora, como método de diagnóstico, se va a diagnosticar de manera clínica, pero yo recomendaría que lo confirmaran con una radiografía, que sería lo más adecuado. No pueden dar un diagnóstico sin un estudio de imagen, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las marcaciones que se necesitan realizar para confirmar o diagnosticar correctamente una displasia congénita de cadera? Son estas 4. La línea de Higel-Reiner, línea de Perkins, línea de Shenton y ángulo femoral. Esas son las 4 líneas específicas, 3 líneas y un ángulo, que específicamente me van a ayudar muchísimo para poder diagnosticarlo y para saber cómo se ve. Porque muchas veces sí conocen la patología y, sí es esto y esto y esto, pero les enseñan la radiografía y no saben ni siquiera qué están viendo. Para eso es la radiología, para aprender a saber qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Hay preguntas con eso, chicos? Profe, y eso, cuando crece, ¿qué le pasa? ¿En cuál de las patologías? Legg-Calvé-Perthes, displasia. Displasia congénita cadera. Ok. Ahora, si estuviéramos en patología musculoesquelética, ahí tendrían que darles una clasificación, o si es un defecto agudo, tardío o intermedio. Pero, por ejemplo, si es un defecto agudo, ¿a qué quiero decir con esto? Que se dan cuenta de esa displasia de cadera en el tamiz neonatal. ¿Cuándo se realiza el tamiz neonatal? A los segundos de nacer, casi, ¿vale? A un día por lo mucho, ¿vale? Cuando se realiza el tamiz, regularmente se evalúa todo el paciente. Entonces, hay afortunados en los cuales se dan cuenta que desde ahí empiezan a tener displasia congénita de cadera, ¿vale? Si en ese estadio, que es un estadio agudo, se dan cuenta, el tratamiento es conservador. Se hace con un arnés. El arnés se llama arnés de Pavlik. Anótenlo. P-A-V-L-I-K. Pavlik.
con K. ¿Vale? Ahora, el arnés de Pavlik es el tratamiento conservador más oportuno para una displasia congénita de cadera, porque este disminuye casi al 100% las complicaciones tardías como la epifisiolistesis capital y Legg-Calvé-Perthes, ¿vale? Pero, por ejemplo, si se descubre de manera crónica, ¿a qué me refiero crónica? Hay pacientes en los que se les descubre displasia de cadera a los 3 años. Es operación, ¿no? Y ahí se necesita realizar cirugía. Eso sí es quirúrgico, ¿vale? Ahora, en cuanto al arnés de Pavlik, no es un arnesito como que lo pongan 3 mesecitos y ya, ¿eh? Hay pacientes que tienen ese arnés de Pavlik hasta por 2 años. Ahora, ¿qué me puede provocar tener un material ortopédico? Al ratito porque voy iniciando. ¿Ah? Si no, mañana, porque ¿Ya se va? Ya salimos. No, sí, mañana. Mañana sí tengo hora libre. 10 a 11. Bye. Ok. Entonces, ¿qué pasará con ese pacientito si tiene 2 años en la arnés? Digo, sí se cura su displasia, pero ¿qué pasaría aparte de la cura de esa displasia? Una hipertrofia muscular. ¿Hipertrofia? Atrofia. ¿Hipertrofia? No, atrofia. Atrofia muscular. Hipertrofia es mayor acumulación de líquido extracelular y se hace un poquitito más grande el músculo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps? Se hace un poquito más grande. Esa es una hipertrofia, ¿vale? Aquí lo que pasaría es lo contrario. Tendríamos una atrofia muscular gracias a ese arnés que estuvo tanto tiempo, 2 años, imagínense, muchísimo tiempo. Ahora, una complicación súper tardía de pacientes que llegaron a tener displasia congénita de cadera es de que posiblemente a temprana edad me puedan generar una coxartrosis. ¿Por qué? Ya vimos coxartrosis, ¿no? Ya vimos Kilgren y Lawrence. Porque ese paciente va a tener una coxartrosis a sus 30 años. Porque va a tener, desde muy pequeño va a tener una pérdida de movilidad gracias al arnés y posiblemente una mal posición articular. Y gracias a esos estímulos constantes en cuanto a erosión y fricción constante en la articulación, van a hacer que se degenere más rápido la articulación de ese paciente. Supongamos, su compañero tuvo displasia congénita de cadera en su coxofemoral izquierda y yo no, por ejemplo. Un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente él tenga una degeneración más temprana de esa articulación que yo, que no tuve displasia congénita de cadera. A lo mejor yo llego a generarla a los 50 y a lo mejor su compañero a los 40, 35 años, gracias a ese antecedente de la malformación de la articulación que tuvo. ¿Queda claro? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las complicaciones de una displasia congénita de cadera? Son 3 patologías. Tardía, una coxartrosis, ¿vale? Y una más temprana, epifisiolistesis capital y Legg-Calvé-Perthes. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien, entonces, ahora solamente vamos a indagar solamente en las 2 primeras líneas, en la línea de Perkins y en la línea de Hirgel-Reiner. En ese del arnés no llegan a tener también problemas en la colección de la rodilla, con la posición en la que está. Posiblemente me genere, gracias a esa displasia, una ¿Qué está haciendo? cosa valga. Sí, por el arnés. La posición nada más de la rodilla. Sí, es como si estuviera el paciente en una andadera. ¿Has visto a los pacientes en andadera? Después de tanto tiempo que están en andaderas, tienen sus piernitas de charrito. Ok. Por esa deformidad del arnés que puede causar. No todos, claramente. Profe, yo cuando nací tenía displasia congénita de cadera, pero a mí no me pusieron el arnés. ¿Qué le pusieron? ¿Nada? No me acuerdo, pero mi mamá, no me acuerdo. Sí, mi mamá tampoco se acuerda de qué pierna fue. Me dijo que sí guardó la radiografía, porque sí se veía en la radiografía, pero nada más me dijo eso. ¿Cómo cree que no se acuerda su mamá? Yo también tuve displasia congénita, pero a mí sí me pusieron el arnés que era como un calzoncito de plástico. Es un calzón, puede ser un calzón Bueno. de plástico o de yeso, pero sí se necesita estar revisando su articulación usted, ¿eh? Porque posiblemente, ahorita ya no va a tener Legg-Calvé-Perthes ni epifisiolistesis. ¿Por qué razón? Porque ya no es un paciente pediátrico, porque esas afectan a los pacientes pediátricos de 5 a 10 años.
pero que sí posiblemente pueda llegar a generar una coxartrosis, no ahorita, pero posiblemente cuando tenga sus 35 años empiece con un grado degenerativo, tal vez un poco antes. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que estén ajustándola constantemente para mejorar la posición de la articulación a los que hayan tenido displasia de por acá. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Sí. Ahora, vamos a indagar un poquitito sobre las dos marcaciones, solamente las dos, línea de Perkins y la línea de Hildgeld-Reiner. Ahora, a estas marcaciones, en cuanto a displasia, yo les digo marcaciones de oro. ¿A qué me refiero? Que son las mejores para determinar una displasia congénita de cadera. Vamos a abordarlas. Las voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Son solamente dos líneas, pero lo voy a intentar. Ok, primero vamos a abordar la de su lado derecho, que es esta de acá. Lado derecho, que no se confunda. ¿Vale? Aquí tenemos el hueso ilíaco, ¿no? Bueno, en primera instancia, ¿qué edad tiene este paciente? Quiero edad, no qué tipo de paciente sería. Pues sería como por lo tanto tendría 4. Ah, ¿Un año? posiblemente este paciente tenga 1 año, 2 años, ¿eh? ¿Cómo me doy cuenta que tiene 1 año, 2 años? Porque ni siquiera la tuberosidad del isquion está osificada. ¿Vale? Ahora, recuerden que cuando somos muy pequeños, todo lo que es la cresta ilíaca no está osificada. Y ahí es cuando se divide en ilion y en isquion. ¿Ya vieron la línea de crecimiento? Sí. Es esta. Está ahí en medio ahí en medio del ilíaco. Justo en medio del ilíaco. Esa es la línea de crecimiento, el physis. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se marca esta línea? Es una línea completamente horizontal. Digo, si el paciente tiene un imbalance pélvico, pues ya no va a ser horizontal. Pero la línea va a ir justo sobre las líneas de crecimiento de entre el isquion y el ilíaco. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra regla, que por cierto les pedí, que ni siquiera se las revisé, pero se supone que ya la tienen. Agarran la regla y con la regla van a tomar un marcador en la physis del ilion izquierdo, derecho. Y van a trazar una línea completamente horizontal. ¿Sí? ¿Dudas? esa línea es la de Perkins. De casualidad, alguien me prestó un saco, viene con mi nombre bordados, que se llama Jessica. ¿Alguien no trajo su saco? ¿Y pidió uno? Posiblemente son los de la clase de las 7 de la mañana, ¿eh? Ajá. Ah, no, pues estos ya no. Estos ya no son. Estos ya son otro grupo. Hasta luego. Physis, ¿vale? Entonces, es una línea, aquí en este plano, en esta radiografía, en este paciente, es una línea horizontal. Ahora, aquí se vuelve un poquito complicado. ¿Ven la cabeza del fémur? No. Estas moneditas que ven aquí son las cabezas femorales, ¿vale? Tienen que estar al nivel de la línea de crecimiento del ilion y del isquion. Ahora, esta es la línea de Hildgeld-Reiner. Voy a trazar una línea completamente horizontal y los acetábulos, las cabezas femorales tienen que quedar por debajo de esta línea, siempre. Si es que eso es un paciente sano. Pero ¿qué pasará si la cabeza femoral queda superior a la línea de Hildgeld-Reiner? Es positiva, correcto. Si esa cabeza femoral llega arriba de la línea de Hildgeld-Reiner, posiblemente ese paciente tenga una displasia congénita de cadera. ¿Dudas? Necesariamente tiene que ser arriba del. Sí, siempre. Si abajo no. No, Siempre mitad. arriba, siempre. ¿Vale? En la anterior línea de isquion, ¿no? Estamos La línea de crecimiento. aún no nos vamos, solo estamos en la de Hildgeld-Reiner, no hemos avanzado a otra. Pero es sobre la línea de crecimiento del ilion con el isquion. Ahí hay un espacio. ¿Vale? Ahora, tenemos también otra línea que se llama línea de Perkins, ¿vale? La línea de Perkins es una línea vertical. Aquí casi no se ve. Ahí está. ¿Ya vieron esta línea? Esta línea se realiza de manera vertical, justo a nivel del labrum acetabular, siguiendo ya sea la cortical o la porción media de la diáfisis del fémur, ¿vale? ¿Ya la vieron cómo se forma un ángulo de 90 grados aquí? Sí. Perfecto. Ahora, en cuanto a los valores de la línea de Perkins, ¿cuándo es positiva y cuándo es negativa? Es negativa
cuando la cabeza femoral queda por debajo de la línea de Hildel-Reiner y la cabeza femoral no llega al cuadrante superior lateral, a este de aquí donde está el ángulo. ¿Sí? ¿Dudas? Perfecto. Solo a ese es positivo, o sea, no puede estar más lateral. Bueno, si está más lateral está más displásica, ¿no? Sí, pero es lo más básico, ¿no? Pero tiene que estar justo en el cuadrante lateral. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, profe, esta línea perpendicular, ¿cómo dijo que se toma? No se aprenda ahorita las líneas. No, Ok. no se aprenda cómo se marcan porque si no se les va a hacer más complicado el examen. Ok. No se las estoy enseñando. ¿Sí? Solamente les estoy diciendo cuáles son las líneas de oro. Aquí se lo estoy explicando cómo se marcan con fines prácticos, pero es obvio, ¿vale? Pero eso lo vemos más adelante. ¿Qué pasó? No, lo voy a preguntar. Está muy ocupado. Poquito creo. ¿Cómo que? ¿Cuántas horas son hoy? Terminando las 3 horas. Porque no se merecen darles tiempo libre. Bueno, entonces no, Al te rato. lo busco. Va. ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué esta línea? Tanto para la línea de Perkins, acuérdense que la cabeza femoral tiene que estar superior, ¿de acuerdo? Sí. Y para la línea Hildel-Reiner, perdón. Y para la línea de Perkins tiene que estar justo en el cuadrante superior y lateral. Porque si yo marco estas dos líneas, se hacen 4 cuadrantes, 2 inferiores y 2 superiores. ¿Sí? 2 mediales y 2 laterales. Para que sea positivo también, la cabeza femoral debe de estar aquí, en el cuadrante superior lateral. Puede también ser en el medial, pero eso sería en un caso menos grave. ¿Vale? Pero con que quede arriba de la de Hildel-Reiner, damos por hecho que realmente sí es una displasia. Ahora, vamos a practicarlo. Ya se las enseñé. No las van a marcar, evidentemente. Pero quiero que pues, se esfuercen tantito. Que no hay mucho que esforzarse, está muy fácil. Ahora, primero, no quiero que vean a la derecha, vean a la izquierda. Observen la cabeza femoral del lado izquierdo. ¿Está por debajo de la línea de Hildel-Reiner? Sí. ¿Está en el cuadrante superior lateral? No. ¿Positivo? No. ¿Cómo que sí? No, porque no estamos la línea de... Ah, no está pasando ninguna de las dos líneas, ni Hildel-Reiner ni Perkins, ¿vale? Ahora, vamos a ver el lado derecho, la articulación coxofemoral del lado derecho. ¿Dónde está la cabeza femoral? Está aquí. ¿Ya la vieron? ¿Está arriba de la línea de Hildel-Reiner? Sí. ¿Está en el cuadrante superior lateral de la línea de Perkins? Sí. ¿Positivo o no? Positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Positivo. Displasia congénita de cadera. ¿Dudas? No es difícil, no está complicado. ¿Dudas? ¿Todo bien? Vimos coxartrosis ya, ¿verdad? Ya vimos Kilgren y Lawrence. Ok, me parece que la parte más complicada, epifisiolistesis, Lejal-Bepertes, displasia, coxartrosis, gonartrosis, ya lo abarcamos, porque es la parte más complicada. ¿Sale? Ahora vámonos a algo más sencillo, más digerible. Vámonos a esto. Ahora, lo que sigue es una coxa valga, ¿vale? Ahora, hay muchísimos factores que pueden hacer que mi coxa se angule hacia varo o hacia valgo, pero uno de los más importantes es que también puede ser congénito, ¿sí? Muchas veces también puede llegar a ser por una fractura. ¿Qué tipo de fractura? Quizá una fractura medio cervical, quizá una fractura subcapital, o si generalizamos una fractura intracapsular o una fractura extracapsular, me puede generar un acortamiento del cuello femoral. Anoten eso de las fracturas, porque está más complicado. ¿Vale? Entonces, si tuvieran que ponerlo como una respuesta del examen, congénita y secundaria a un trauma, fractura. Con eso es suficiente. No quiero que indaguen más, porque si no tendría que enseñarles las fracturas y eso haría su examen más difícil. Aparte, eso lo ven hasta el siguiente semestre. Si llegan. Claro que sí. Profe, ¿esto se puede hacer igual por el arnés? Posiblemente sí. ¿Vale? Pero bueno, ahí habría que ver la angulación del niño, pero repercute un poquito más en la orilla. ¿Vale?
Ahora, ¿cómo sé que es una coxa vara y una coxa valga? Miren, en realidad, esto que está aquí, lo que está escrito, es lo más digerido que pude hacerlo, lo más sintetizado que lo pude haber hecho de la bibliografía. Pero todavía está más sintetizado lo que yo digo. ¿Vale? ¿Qué es la coxa vara y la coxa valga? Es una angulación. ¿Para qué o qué? ¿Qué? Para la clase. No, señorita, ¿cómo cree? 1 hora. ¿Por? Pues aquí todos llegamos temprano. No veo por qué usted no. Adiós. ¿Cómo no quieren que me enoje? Que me enoje, perdón. 1 hora y 10 minutos tarde. Tienen vergüenza. ¿En qué me quedé? Ah, angulación. Ok, ahora, ¿cómo lo pueden poner facilito? Vamos a verlo más con un esquema y ahorita lo explico. Estos tres se ven diferentes, ¿no? Sí. No quiero que vean la cabeza, no quiero que vean el brocal, quiero que vean el cuello. Ahora, lo que está aquí en el centro es una coxa normal. ¿A qué me refiero? Perdón, una cosa. Un cuello femoral normal o un fémur normal, en donde el cuello tiene buena distancia. Si yo marco el ángulo femoral me tiene que oscilar entre los 120 a 135 grados. Déjenlo bajar un poquito más. Ahí está. ¿Vale? Para que ese fémur se considere normal, tiene que oscilar el ángulo femoral entre 120 a 135 grados. ¿Queda claro? Sí. Ahora, para poder determinar qué es una coxa vara, el ángulo debe de medir menos de 120 grados. Si tiene 90, ¿qué será? ¿Coxa vara o valga? Vara. Si tiene 119, ¿vara o valga? Vara. Ahora, en su lado derecho tenemos la coxa valga, y esta es gracias a que, bueno, esta lo podemos diagnosticar muy rápido. Si el ángulo femoral está por encima de los 135 grados, 136, ¿vara o valga? ¿O normal? Valga. Ahora, eso es en cuanto a la línea, pero ¿creen que se pueda diagnosticar a ojo? Sí, por la forma. Totalmente. Quiero que observen. En coxa vara, el cuello femoral está más cortito. Se ve más corto y se ve como más proyectado hacia superior. ¿Sí lo ven? Y en coxa valga está alargado el cuello femoral y está proyectado hacia inferior. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Ahorita están viendo técnica. Bueno, disque. Están aprendiendo técnica. ¿Vale? Están viendo Gonster. ¿En qué van? ¿Ya vieron listing? Apenas los estamos. ¿Saben qué es un PI? Sí. ¿Saben qué es una S? Sí. ¿Saben qué es un IN-X? Sí. Un PI, pierna corta, pierna larga. Pierna corta, AS, pierna corta, pierna larga. ¿Ustedes no creen que tendría una pierna larga en una coxa valga? Sí. ¿Ustedes no creen que tendría una pierna corta en una coxa vara? Sí. ¿Por qué lo comento? Porque los estudiantes creen que todo lo que está en pierna corta hay que ajustarse. Y no siempre hay que ajustar la pierna corta. No siempre. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen un paciente, yo soy su paciente que no, espero que no. Llego y pongo mi radiografía y tengo un acortamiento de mi pierna derecha. Ustedes ya me evaluaron en el leg check y me dijeron, ok, tiene una pierna corta del lado izquierdo, señor. Ok, y tienen la radiografía. Pero ustedes no saben si esa pierna corta es anatómica. O no saben si es gracias a este tipo de angulación. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que marcarla. Es con la regla 5.2, ¿no? No, porque la regla 5.2 es de ilíaco. Esto es del fémur. Esto te va a determinar si esa pierna corta es gracias a esta anomalía congénita o no. A ojo se ve totalmente. ¿Qué pasaría? A lo mejor en la regla 5.2, ¿qué tal si le sale negativa? Y yo sigo teniendo la pierna corta. ¿Y cómo me explicas tú a mí que tengo por qué tengo esa pierna corta? Porque muchos se enfocan en la pierna corta y en el ajuste. Pero ¿y luego? ¿Qué harían si realmente tengo una pierna corta y la regla 5.2 no sale negativa? La marcación. Tendría que realizar la marcación, pero aún así, a ojo yo puedo ver si la coxa está en varo o en valgo. Si está una coxa en varo, tendré pierna corta o pierna larga.
Pierna corta. ¿Y si la tengo en valgo? Pierna larga. Pierna larga. ¿Y qué tal si no me sacan radiografía y tengo una coxa valga y ajustan la otra pierna que está bien y es que según ustedes es la corta? Posiblemente me desajusten más. ¿Ya ven la importancia de esto? No nada más es el ajuste y ya, ¿eh? O sea, necesitan entender, comprender qué es lo que está pasando directamente con el paciente. Porque factores congénitos pueden modificar para ustedes su análisis quiropráctico, ¿eh? Y les van a salir contradicciones, ¿eh? Porque no es lo mismo una pierna corta a pierna contracturada, ¿eh? Es muy diferente. Anatómica y fisiológica, ¿no? Por supuesto. Pero también puede ser muscular, por el sistema piramidal o por la propiocepción, posiblemente. El punto gatillo sirve solamente para estabilizar articulación. No sirve para descontracturar un músculo. ¿Qué harían? Porque esa es la creencia de que muchos piensan que el punto gatillo es para relajar un músculo, pero no, están equivocados. El punto gatillo sirve para estabilizar una articulación. Si yo tengo una deficiencia en el supraespinoso y me está causando inestabilidad en el hombro, ¿qué tengo que hacer? Un punto gatillo en el supraespinoso para estabilizarlo. No para quitar una contractura que no tengo. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué presiono tanto? Los presiono tanto en cuanto a radiología. Porque la verdad es que quiero que los estudiantes a los que les doy clase marcan diferencia en cuanto a los que van antes de mi clase. Quiero que sean mejores que la media. Porque de nada sirve que yo me esmere en trabajar bien y eleve la quiropráctica si lo practican mal. Entonces esto no lo hago por mi beneficio, esto es para ustedes. Y por eso soy tan incisivo con todo lo que les pido. Es un mal necesario. Es por su bien. ¿Vale? Solamente estudien, es lo que les pido, no les pido nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si mi paciente, yo marco el ángulo femoral? ¿Qué pasaría si tengo 124 grados en el ángulo femoral en mi fémur izquierdo? Es una... 126 para arriba. Es un rango superior de coxa, ¿verdad? 124. Mal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviera 119? Coxa vara. Un grado es un grado, ¿eh? Y 1 milímetro para columna y 1 grado para columna es muchísimo. Es mucho, ¿vale? Entonces es lo que determina si tienes vara o vara. Ahora, ya que lo vieron en los esquemas y ya conocen los ángulos, vamos a verlo en una radiografía. Necesito que lo apliquen, ¿vale? Tenemos dos. Quiero que empiecen con la de su lado izquierdo. ¿Cuántos grados dice ahí? 141. 141. ¿Qué es? Valga. Coxa valga, correcto. Pero, ¿cómo ven el cuello femoral? Está alargado, ¿no? Se ve alargado. Está alargado, así inferior, así inferior. Así. Así es en valgo y así es en varo. Y así es normal, varo y valgo. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora vámonos con la del otro lado. Esa pudiera ser hasta... De hecho, pudiera ser... No sé si se les haga complicado. Espero que no, porque creo que lo expliqué bien. Pero determinemos qué es lo que tiene ese paciente. Suponga... Esto no lo vamos a marcar, pero se ve a ojo, ¿eh? ¿Cómo cree displasia? ¿Cómo puedo determinarlo a puro ojo? ¿Cómo se ve el cuello femoral? Grueso. ¿Se ve alargado o cortito? Si es alargado, ¿qué es? Valga, ¿no? Pero ahora, ¿qué articulación están evaluando? ¿Su izquierda o su derecha? Porque son dos. ¿Cuál está en varo y cuál está en valgo? ¿Cuál está normal? Derecha está en coxa valgo. Izquierda está Yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto desde acá atrás, quitando los dientes y cerrando un ojo. Yo les puedo decir que ambas están en valgo. Sí. Las dos está más elongado, está muchísimo más largo el cuello femoral. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas coxas, ambos cabezas femorales, cuellos, están en angulación valgo. Entonces, ¿creen que haya problema en cuanto a su evaluación pélvica? Sí. ¿Por qué? Pues no la habría porque están de la misma manera. Claro.
El análisis quiropráctico se facilita porque el paciente anatómico, como de manera congénita, tiene las dos por igual. Entonces, no tengo una normal ni una en varo. Las dos las tengo en varo. Entonces, el análisis de las piernas va a ser más confiable. Pero aún así no significa que no tengan que marcar 5-2. Tienen que hacerlo. Porque yo veo un... ¿Cuál es el ilíaco más largo? ¿Su izquierdo o su derecho? El derecho. El derecho es más alargado. Y si es más largo, ¿qué es? Es el PI. Y hay AS. ¿Y el cortito que es el izquierdo? Ahora, ¿el derecho se ve delgadito o gruesito? Delgado. ¿Qué es? ¿In o ex? In. ¿Y el lado izquierdo? Ex. Totalmente. ¿Dudas? Digo, ya ahí lo tomaron. Y eso lo hicimos a puro ojo, ¿eh? No es necesario que lo marquen. Bueno, tendrían que marcarlo. Pero si le quieren dar un diagnóstico medio preliminar al paciente, porque qué tal si pasa que les llevan las radiografías, no lo van a tener esperando 40 minutos en lo que las marcan. O si quieren, sí. Pero tienen que hacerlo rápido. ¿Sí? Pero a puro ojo se puede hacer, pero eso no significa que no tenga que hacer su reporte radiológico. ¿Sí? Ahora, no sé si ya había comentado esto aquí, sobre la Gaceta Quiropráctica, ¿no? ¿Verdad? No. Perfecto. Ahora, entre el profe Pablo y uno de sus compañeros de sexto semestre, están realizando una Gaceta Quiropráctica para incentivarlos a ustedes a aprender muchísimo más o esmerarse en cuanto a lo que tengan que estudiar. Y su servidor hizo un artículo en la Gaceta Quiropráctica que habla sobre la radiología específicamente. Y puse una frase que es de mi autoría, que dice: el ojo entrenado no solo ve huesos, sino historias clínicas en silencio. ¿Qué me refiero con esto? Que no basta ser bueno con la exploración física si no eres bueno con las radiografías, ¿eh? Tienes que entrenar tu ojo para ver todo eso. Y aún así, hay que seguirlo puliendo, ¿eh? Yo todavía sigo aprendiendo, ¿eh? Y a veces también me siento como ustedes de que no sé nada, sé muy poco. También luego me siento así. Es por eso que yo estudio constantemente. ¿Vale? Termino mis pacientes y mínimo me aviento 3 horas estudiando para poderles dar una clase correcta y aparte no quedarme con el conocimiento que tengo, nada más. ¿Vale? Entonces el aprendizaje, siempre estamos en constante aprendizaje y eso es lo bonito, porque no te aburre, sigues aprendiendo y hay cosas nuevas y tal vez cosas que se te dificulten, pero hay que saberlas manejar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguros? Entonces, si es coxa, ¿cómo sé que es coxa valga? Bueno, si yo marco, ¿cómo sé que es coxa valga? Cuando el ángulo, ¿qué? Tiene más de 330. ¿Dije vara o valga? Valga. Si es valga, Más de más de 135. ¿Y varo? Menos de 120. Menos de 120, correcto. ¿Dudas? Está papita este tema. Está ¿Cómo muy qué edad sencillo. tiene el paciente? Ese paciente yo quiero pensar que debe tener como unos 10 años porque ya está osificado completamente en la tuberosidad isquiática. Pero seguimos teniendo la línea del ilion y del isquio, la línea de crecimiento. Entonces debe tener como unos 10 años posiblemente. Tal vez poquitito menos, unos 9 más o menos. ¿Dudas? En este caso, por la coxa valga, veo que las estructuras están más abiertas, es más probable que se pueda subluxar. Subluxar. Pues posiblemente sí, por la angulación, posiblemente sí. Pero yo me preocuparía más sobre epifisiolistesis capital femoral, porque está más expuesta a la cabeza del fémur. ¿Sí? ¿Qué digo? Cualquiera se puede subluxar la articulación coxofemoral. ¿Alguien, por ejemplo, al caminar ha tenido un dolor en la ingle? Eso es un signo de una subluxación en la articulación coxofemoral, ¿eh? Que, por ejemplo, que dan el paso largo y les duele un buen aquí en la ingle, que no pueden ni dar el paso. Eso es un signo de subluxación coxofemoral. Nadie está ausente de una subluxación así. Nadie. Si pasas tiempo sentado, si te pasas tiempo parado, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, por todo. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ahora, creo que está de más explicar esto, ¿verdad? Sí. Digo, si quieren anotarlo, anótenlo, les doy tiempo.
¿O quieren que lo explique? Lo explico sin problema, ¿Sí? Ok. Sí. La coxa vara, como habíamos explicado hace un rato, coxa valga, en una radiografía vamos a ver la cabeza femoral alargada. Esta, que es una coxa vara, que sería la imagen de su lado izquierdo, va a presentar una disminución del ángulo femoral, que van a ser menos de 120 grados, y va a hacer que yo vea cortita la cabeza, el cuello del fémur. ¿Sí? Sí. Vámonos a lo normal. Nos oscila entre los 120 a los 135 grados, ¿vale? Coxa valga alargadito el cuello femoral y más de 135 grados, ¿sí? Sí. Un varo o coxa vara, el cuello femoral va a estar cortito y aparte me va a dar menos de 120 grados el ángulo femoral. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Hay preguntas? ¿También se puede adquirir por un trauma? Sí, las dos, coxa valga y vara. Por traumatismo o también puede ser congénito. Acuérdense que en trauma, ahí le ponen enfrentito de trauma, entre paréntesis, fracturas. Si quieren ser más específicos, fracturas intracapsulares. Bueno, no lo pongan, pónganle fracturas nada más. Si no se les va a complicar. Profe, ahí dice que hay un aumento entre el cuello femoral y el eje femoral. ¿No sería una disminución? Sí, ahí me equivoqué, disculpame. Ahorita tengo de nuevo. Después de esto. ¿Cómo va a quedar aquí? ¿Dudas? No, Bien. Ahora, vamos a ver una radiografía con coxa vara. Vamos a ver esta que se ve más. Vean este cuello femoral. ¿Todo bien? Sí. Ahora compárenlo con su lado izquierdo. Se ve más cortito el lado izquierdo y aparte está como proyectado más hacia superior, ¿no? El trocante mayor está proyectado hacia superior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo marco una línea aquí, en medio del cuello femoral, me va a salir casi horizontal. Y si yo la marco aquí, me va a salir oblicua. ¿Sí? ¿Cuál sería la vara? Izquierda, ¿no? Sí. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Paciente femenino o masculino? Es femenino. Masculino. ¿Femenino o masculino? ¿Femenino o masculino? Híjole. ¿Femenino o masculino? Es masculino. Les voy a dar una pista. ¿Femenino o masculino? Masculino. Femenino. ¿Femenino o masculino? Es femenino. ¿Femenino o masculino? Femenino. Femenino. Es un paciente femenino. Pero La forma de la pelvis es más ensanchada, chicos. Aparte, ahí hay una ayudita de tejido blando, ¿eh? ¿No? ¿No lo ven? Compárenla con un paciente masculino. Ahí hay un poquito de ayuda en cuanto a tejido blando, ¿eh? Quiero que vean, esta que es masculino, la pelvis es alargada. Y esta es más anchita. Aparte el tejido blando ayuda un poquito. ¿Sí o no? ¿Femenino o masculino? Ahora, ya vi que no saben anatomía. Nada. Si gustan, para quien quiera, también doy anatomía radiológica. Si se quieren meter a la clase no tengo problema. Lo doy lunes y martes. ¿En la tarde? No, o sea, yo estoy de 1 a 3, no la doy más tarde. Espérenme, dejen busco los horarios. El lunes estoy de 11 a 3 dando anatomía radiológica. De 11 a 3. Imagínense, todo el día encerrado aquí dando anatomía. Qué aburrido. Y el martes de 7 a 1 estoy dando anatomía.
Por si gustan meterse, porque sí hay mucha deficiencia en cuanto a anatomía. Y eso va a complicar mucho, en extremo, que puedan marcar correctamente las líneas. Y la verdad es de que se les va a hacer más pesado a ustedes si me regreso a anatomía y después les enseño la línea. Entonces, eso como ya lo cruzaron, sí les recomendaría que lo estudiaran, o si quieren se meten a las clases. Pero si se van a meter a las clases, necesitan traerme copias de radiografías impresas, porque las van a marcar. ¿Sí? Si gustan. Aquí gustan. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de... ¿Recuerdan la coxartrosis? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a clasificar esta coxofemoral. ¿Esto de aquí ya lo vieron? ¿Sería un cambio osteodegenerativo? No. ¿Esto de aquí? No. ¿Sí o no? No. Ahí me doy cuenta que no saben anatomía. Esto que está aquí, esta depresión en la cabeza del fémur, por si no lo sabían, se llama fovea capitis. Y es una estructura anatómica normal en los pacientes, porque ahí se inserta el ligamento redondo. ¿Sí? Entonces, creo que ahí ya se pueden dar un indicio de qué tanto les haría falta la anatomía radiológica. Si gustan, son bienvenidos, ¿eh? Pero también no esperen un trato preferente. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Y esta radiografía qué onda? ¿Aquí qué es? ¿Valgo o normal? ¿Vara en qué? ¿Izquierda o derecha? Izquierdo. Y por ejemplo en esta, ¿vara o valgo? En esta radiografía. ¿Vara las dos? Solo la del lado izquierdo. Posiblemente la del lado izquierdo sí es vara y la derecha a lo mejor es normal, pero aún así, como si está medio difícil ahí, tengo que hacer la marcación, porque ahí ya está como muy cerrado el ángulo, ¿eh? Entonces ya me apoyo ahí de la marcación y ya, varo, valgo, normal, ¿sale? Pero esta sí se nota que es vara, totalmente, porque está un poquitito más horizontal. ¿Sí? ¿Dudas? También la del lado derecho sería... Pues habría que marcarla, posiblemente sí, pero pues como que está más difícil ahí el diagnóstico, a vista, hay que hacer la marcación. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bien, les voy a dar 5 minutos, 5:37, 5:37. ¿Dudas? ¿Les sirvió tantitito para despabilarse? ¿Qué ven, no? Imagínense que yo estoy dando clase de lo mismo a las 7 de la mañana. Aquí adentro que está haciendo un calor. Ok. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el término polidactilia? Polidactilia. 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 Poli me suena a muchos. ¿A muchos qué? No, creo que es cuando las personas tienen un dedito de mano. Uno es poli. Pero mucho. 5 y otro. Hay heptadactilia, hexadactilia. Hexadactilia 6, heptadactilia 7. Bueno, miembros de No, dedos. Falanges, deditos. No, imagínense ya tener otro brazo, eso sí ya está más raro. Solo la India. Eso sí ya, ni que fueran arañas. Ok. El término polidactilia se le conoce a la condición, por supuesto es un defecto congénito, así se le conoce cuando el paciente llega a tener o refiere tener un dedo más. Si tiene 6, se le conoce como hexadactilia, pero en general el diagnóstico es como heptadactilia, ¿vale? Ahora, esto solamente lo he visto una vez, pero no significa que ustedes jamás en su vida lo vayan a ver, porque ya me tocó hacer reporte radiológico para eso y me tocó cuando era estudiante y me costó, sí me costó, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una clasificación pequeñita sobre la polidactilia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener polidactilia preaxial, postaxial y central. ¿A qué me refiero con preaxial? Que el dígito adicional va a estar cerca del pulgar o
va a estar cerca del radio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a tener post axial, que va a ser un dígito adicional, pero en el dedo meñique. O también cúbito, ¿no? ¿Dudas? Y por supuesto tenemos el central, que van a estar afectándose principalmente a los 3 dedos centrales, índice, anular y medio, ¿vale? Ahí vamos a tener otra falanquita, otro dedo más. Ahora, considerando la posición anatómica, esta posición anatómica, ya sabemos que, por ejemplo, preaxial es en radio, ¿no? Postaxial es en cúbito. Ahora, esto no solamente es en manos, esto también es en pies. Entonces, si yo en posición anatómica les digo que es, por ejemplo, preaxial, ¿en dónde tendría el dedito? El dedito extra. ¿Qué hueso es? ¿Tibia o peroné? Peroné. Porque estoy en posición anatómica y mi peroné se relaciona con mi radio y mi tibia con el cúbito. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Esto en posición anatómica, ¿eh? No es como que esta sea la posición anatómica. Así, entonces sí sería lo contrario. Pero aquí, si yo les hablo de un dedo supranumerario preaxial, en el pie, ¿en dónde estaría más pegado? ¿A la tibia o al peroné? Y si hablamos de un postaxial, tibia, ¿no? ¿Dudas? ¿Quedó bien? Nada más pónganle ahí. Radio se relaciona con peroné, cúbito con tibia. Para más fácil. Tengo una duda. Dígame. Siempre confundo con los huesos. El de aquí, mire, toque esta cabecita de aquí. Esa es la cabeza del radio. Ese es el radio. Perdón, el peroné, perdón. El peroné, esta es la cabeza del peroné. El otro es la tibia. El peroné siempre va a estar lateral, siempre va a estar lateral, y la tibia siempre va a estar medial. ¿Va? ¿Dudas con esto? Dígame. En este caso, si se presentara de manera central, yo pienso que lo crearía más dolor, ¿no? Bueno, en los 3 casos hay problemas, pero imagínese que, bueno, yo me imagino que esté apachurrando constantemente ese dedo, pues sí es un problemático, ¿no? ¿Por qué tendría dolor si es congénito? No es un padecimiento adquirido, chicos. No es como, por ejemplo, que yo adquiero una espondilitis anquilosante y me genere dolor. Esto es de nacimiento y los pacientes, gracias a ese increíble desarrollo embrionario, no les va a doler porque va a estar bien adaptado su cuerpo. Ahora, no es como que esté aquí así, ¿eh? No es como que podamos ver ahí el dedo supranumerario central. O sea, vamos a tener una apertura extra, vamos a tener un espacio extra en donde vamos a tener el otro dedito. Y se va a mover, muchas veces tiene muchísima funcionalidad. ¿Vale? Yo una ocasión vi a una persona que lo tenía en el dedo meñique. Entonces, si es en el meñique, ¿es pre o postaxial? Postaxial, porque va hacia el cúbito, ¿no? Sí, y llevaba guaraches, eran como una especie. Ah, pero en el pie. Sí. Ah, ok. Llevaba guaraches y como para que más cómodo. Pues sí, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un 6º dedo en el pie? El calzado habitual no sería cómodo para esa persona. Es por eso que un calzado abierto sería muchísimo más cómodo, porque imagínense, los calzados para pacientes que no tienen esta condición, pues son para personas que tienen 5 dedos. Con un 6º, pues ya no cabe. Ya no hay espacio. Ahora, muchos pacientes deciden amputar ese dedo supranumerario, ¿eh? Pero ahora, yo en vez de un problema congénito, yo lo veo como una ventaja evolutiva, ¿eh? La verdad, imagínense tener otro dedo y que lo tengas, por ejemplo, que seas músico y que tengas un dedo extra y toques guitarra, imagínense. O sea, en vez de que sea algún defecto, yo lo veo como una ventaja evolutiva, ¿eh? Pero hay unos que no se pueden mover. Hay unos que no se mueven. Digo, eso sí sería desventaja evolutiva. Pero por ejemplo, en este caso que estamos teniendo falange proximal y distal, ¿creen que se mueva? Por supuesto. Entonces, ahora, ese tipo de pacientes, su marcha va a ser diferente porque no estarían teniendo el movimiento habitual que tienen en cuanto a las fases de la marcha. Va a estar alterado y posiblemente por ese dedito extra a lo mejor y lo empuja un poquito más y corre tantito más rápido, posiblemente. Eso sí lo vemos en quiropráctica, en enfoque deportivo, ¿eh? Había otra duda, alguien alzó la mano, ¿no? Sí. Dígame. ¿Qué pasa si tienen, bueno, yo he visto que tienen al lado dedo meñique y una vez también vi que lo tenían en el dedo índice?
¿A eso cómo se llamaría? Heptadactilia, ¿no? Heptadactilia. Sí, porque son 7 dedos. Son 7 dedos, pero aparte sería un dedo preaxial y postaxial. Pero ya el diagnóstico correcto sería una heptadactilia. Y eso viene en la siguiente diapositiva, no como análisis. Ahí está. Ahora, por ejemplo, vean esa radiografía. ¿Cuántos dedos tiene? Bien formados, dedos bien formados. 6. Tiene 7 dedos. Tiene 7 dedos y una pinza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7. Y aparte su pinza aquí. Parece como cangrejo. Ahora, ¿creen que esos dedos tengan función? Claro que sí, porque tienen metacarpo, tienen falange proximal media distal. De hecho, posiblemente. Hasta la pinza. De hecho, este sería el pulgar porque nada más tiene proximal y distal. No tiene falange intermedia. Ese es el pulgar. ¿Vale? Pero ahora, ¿ustedes creen que este paciente tenga como un tipo de ventaja? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque no tiene pulgar. Ahora, intenten hacer cosas sin el pulgar. No, pues no se puede. No vas a poder. Ni siquiera van a poder agarrar algo así para escribir o lo van a hacer así con la pincita, tal vez. Igual y sí. Con la pincita de cangrejo. Pero serían adaptativos los movimientos, ¿no? Se adaptarían a Digo, obviamente buscaría sus soluciones el paciente. Pero por ejemplo, este paciente no es como que tenga 3 meses de nacido, ¿eh? Este paciente debe tener como 5 años. Porque ahora, no son fracturas estas, ¿eh? Son las líneas de crecimiento. No son fracturas. Aguas, ¿eh? Porque eso es común en los alumnos de que ven esas líneas y, híjole, profe, está toda fracturada su mano. Esos son líneas de crecimiento, ¿sale? Entonces, posiblemente ese paciente, de hecho yo creo que cuando es un dedo más, yo creo que optan más los padres por amputarlo, por quitarlo, por el tema de las burlas. Porque pues la verdad es de que los niños son crueles. Ahorita, por ejemplo, ustedes, ya que estamos maduros, comillas, pues pensamos un poquito de que es una ventaja evolutiva, ¿no? Si es que tiene un dedo de más. Pero cuando somos niños, no. Le dicen extraterrestre, o le dicen cangrejo como ustedes, que están diciendo ahí. ¿Tiene radiografía? Dice, me comenta ahorita su compañero Alejandro que él tuvo polidactilia. Que él tuvo polidactilia en su pie, ¿en esta? En ambos pies. Pero digo, actualmente ya no tiene, me está comentando que ya no tiene. Que hubiera estado bien bueno que tuviera una radiografía para verla, ¿eh? Pero pues dice que no sabe. Pero aún así hay un buen en internet sobre esto, ¿eh? Hay muchísimas. ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? A mí todavía me queda duda con axial y preaxial. Preaxial en el meñique o radio. Pulgar, radio. Preaxial, meñique y el cubo. Y lo mismo para las piernas, para el pie, pero en posición anatómica. Si por ejemplo, preaxial es el radio y está lateral el radio, abajito, ¿qué tengo lateral? Peroné. Entonces sería del meñique de... ¿Y el meñique qué sería? ¿Cómo se llama cuando está en el meñique? No. El dedo. Postaxial. Eso es en la mano y pertenecería al cúbito, ¿no? Pero si es en el pie, pertenecería a la tibia, pero estaría en el pulgar. Contrario. Pero básicamente eso es por la posición anatómica, ¿eh? Ahora, aquí viene lo difícil. ¿Cómo lo pondrían en el reporte radiológico si polidactilia es el diagnóstico? Y ustedes en un reporte radiológico hasta abajo sí ponen el diagnóstico, pero mientras lo escriben no lo pueden poner. Ese es un diagnóstico. Posiblemente, sí. Pero ¿cómo pondrían que tienen un dedo de más? Ese es el diagnóstico.
O sea, sí, pero preaxial, ¿qué? Eso no quiere decir nada. O sea, si yo le pongo así al tanteo preaxial, yo lo voy a leer y ¿preaxial qué? ¿Preaxial dónde o qué? ¿Qué estructura? ¿Qué es eso? Preaxial de la mano derecha. ¿No suena mejor dedo supranumerario? Pero ahí es un diagnóstico. No es un diagnóstico, ¿No? porque el diagnóstico es la polidactina, La patología. es la patología. El dedo supranumerario, tú con eso estás diciendo que hay un dedo extra, pero con terminología médica. No estoy diciendo Pero no hay. específicamente qué es. ¿Cómo se redactaría en un reporte radiológico? Primero ponen la vista ahí, dedo supranumerario, preaxial, posaxial o central, en la articulación, en la mano, si es que están viendo una mano o si están viendo un pie, sugerente a polidactina. ¿Sí o no? Ahora, algo que sí les recomiendo, que creo que todavía están a tiempo. Si no leen, yo les recomendaría que empiecen a leer porque van a sufrir para la historia y para el reporte, para empezar a redactarlo, porque hay que tener buena redacción. Si no saben redactar, están perdidos, ¿eh? Entonces, si no han agarrado un libro en días o en años, les recomiendo que empiecen a leer un poco para que encuentren las palabras indicadas para poder redactar correctamente un reporte o la historia clínica. Porque si no, al rato los voy a tener aquí teniendo, profesor, ¿me puede decir qué puedo poner aquí? Y digo, no hay problema, pero pues qué necesidad. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí o no? Ok, a ver, déjenme ver cuántos temas faltan y a ver si los damos hoy o cuándo los veo. Hasta el lunes. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la ocasión? Esta que viene abajo. Bien, vamos a ver otra. Vamos a ver esta. Esta es la enfermedad de Blount. Blount, así como se escribe, Blount, con el T al final, ¿vale? Y esto básicamente es una alteración del crecimiento que va a afectar específicamente a la metáfisis y a la epífisis de la tibia, en esta parte de aquí, de la tibia proximal, pero en su porción medial. ¿Cómo sé que, por ejemplo, si yo les enseño esta radiografía, cómo sé que es medial y cómo sé que es lateral? Porque está más anclada la línea. Por el peroné. No se complique, por el peroné. Si ven el peroné a su derecha o a su izquierda, y todas las estructuras que estén al ladito del peroné, es medial. Si lo ven más pegado hacia el peroné, está lateral. ¿Sí? Ahora, la enfermedad de Blount dice que es una alteración local justo en la línea de crecimiento, pero también que afecta a la epífisis y la metáfisis. ¿Estamos de acuerdo que esa es metáfisis y esta es epífisis? Ahora, quiero que observen. ¿Ustedes dirían que esto es una gonartrosis? ¿Desde rodillas? Sí. ¿Sí o no? Sin miedo, ¿eh? Tienen derecho a equivocarse en la clase, no en los exámenes. Yo diría que no, ¿eh? ¿Cuántos años tiene ese paciente? Vamos a empezar por eso. Entonces, ¿creen que tenga coxartrosis si tiene 5 años? Eliminamos totalmente la coxartrosis, ¿no? Perdón, la gonartrosis. Ahora, ¿qué tengo que observar? Es un paciente casi salido de fábrica, que quiere decir que no tendría por qué tener algún problema, pero lo tiene. Y al tenerlo, hace más fácil que yo lo pueda observar. ¿A qué me refiero? Quiero que vean todas las líneas de la cortical del hueso. Se ven bien definidas, ¿no? No tiene irregularidades, pero ¿qué pasa si me voy a la porción media de la tibia? ¿Ya vieron? Hay bordes irregulares, pero aparte parece que hay un patrón destructivo. Ahora, quiero que revisen esta. ¿Esto cómo se llama de aquí, esta estructura? Yo sé que es epífisis, pero anatómicamente, ¿cómo se llama? ¿No les suena meseta tibial? ¿No conocen la meseta tibial? De nombre sí, pero... Ok. No, pero sí la escucharon. Ok. La meseta tibial es todo esto de aquí. Estas son las mesetas tibiales. La medial y la lateral. Ahora quiero que vean el grosor de esta meseta tibial y la comparen con la lateral y la comparen con la medial.
Ay, es que es una forma muy irregular, pero es como si pusieras así, ¿cierto? Un bombón y la plaza de Noria. Así, ya se cuenta, aquí, ¿no ves que hay como un desnivel hacia el núcleo? Esta es la meseta tibial medial y esta es la meseta tibial lateral y medial. Entonces está como irregular. En la radiografía se ve justo como en lo siguiente, esto acá, que está hacia abajo, está deprimido, ¿vale? Porque es que tiene forma muy irregular, pero aquí se va a ver como una depresión, ¿vale? Esas son las mesetas tibiales, ¿sale? ¿Se ve disminuido el volumen de la meseta tibial medial? Sí. Completamente, ¿no? Aparte, tenemos bordes irregulares, ¿no? Y parece que hasta tenemos ahí como algo raro, como si hubiera algodón ahí, ¿no? Porque se ve rugoso. ¿Como erosión? Ándale, erosión, mejor, ¿vale? Eso que están viendo aquí es la enfermedad de Blount y desafortunadamente la tiene bilateral el paciente. Pero en la destrucción ósea es más en el lado izquierdo que en el derecho. ¿Cómo sé que es el izquierdo y cómo sé que es el derecho? Porque están viendo un enfoque médico. Su izquierda es la derecha del paciente. La parte, pues ahí viene el marcador. R right, derecha. Entonces ustedes tienen que poner ese marcador en su derecha. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora, la enfermedad de Blount, si yo les pregunto en el examen, específicamente afecta a la porción media de la tibia, en la epífisis y en la metáfisis, pero siempre en la porción proximal. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Ahora, gracias a este patrón de destrucción, porque ya vimos que hay pérdida de la meseta tibial, ¿verdad? ¿Qué creen que pase con eso? La rodilla se va a angular hacia varo porque ya no va a tener tanto volumen aquí. ¿Todo claro? Sí. Ahora, ¿han escuchado sobre genovaro y genovalo? Sí. Perfecto. Ahora, ¿saben por qué se da? Por la disminución de... ¿Disminución? No es articulación. Si yo creo que me va a responder lo que es, no es articulación. Sin miedo, dígalo. La posición del pie. Tampoco. ¿Qué tipo de tejido? ¿Muscular? No. ¿Ligamento? Menos. ¿Cartilaginoso? Menos. Óseo, sí, pero ¿de dónde? Por la meseta... ¿Cuál meseta? ¿La próxima? No. Híjole. La central. ¿Qué es central? No, es que no sé cómo... ¿La central de abastos o cuál? Les estoy preguntando algo muy fácil, es anatomía. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama esto? Es el epicóndilo lateral y medial. Epicóndilo, ni que fuera codo. ¿Cóndilo? Cóndilo, es el cóndilo femoral. ¿Sí? Ahora, cuando hay una hipoplasia, no agenesia, sí saben que es hipoplasia. Que no hay una buena formación. Poquito, vaya. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, vamos a evaluar estos 4 cóndilos femorales, 2 laterales y 2 mediales, ¿sale? Ahora, supongamos que la rodilla está sana, ¿sale? ¿Qué pasaría si el cóndilo femoral medial tiene una hipoplasia? Está más chiquito que el lateral. Eso me va a generar algún tipo de angulación, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a recargar la tibia, se va a sentar más sobre este cóndilo, provocando ¿qué? ¿Tibia en varo o en valgo? Varo, porque va a ser esto. ¿Y si hay una hipoplasia del epicóndilo lateral? Valgo, porque se va a recargar más sobre esta zona y me va a angular diferente la rodilla. ¿Sí o no? Sí. ¿Será defecto congénito? Pues claro, porque es una hipoplasia. Es una mala formación en el desarrollo embrionario. Eso no lo pregunto, pero tiene lógica, ¿verdad? Sí. Aquí es lo mismo, solamente que este patrón destructivo es en la meseta tibial y esto sí se adquiere. No es congénito. ¿Dudas? ¿Sí o no? Ok. Ahora, su presentación clínica, el paciente posiblemente tenga las piernas en varo y a veces esto se va a tardar un poquito en diagnosticar porque el paciente va a presentar un poquitito de dolor. A lo mejor le va a decir, mami, tengo un poquito de dolor en aquí, justo aquí me duele un poquito. Ah, pues a lo mejor te pegaste, hijo, no pasa nada. Y que gracias a ese descuido, este tipo de patrón destructivo se vaya acelerando o se vaya atenuando.
provocando que la enfermedad de Blount casi se lleve toda la meseta tibial. Es traumático y es en niños, ¿eh? Esto es común en paciente pediátrico. ¿Dudas? Ahora, ¿por qué lo hace difícil diagnosticar? Porque a veces el paciente va a tener o poquito dolor o nada de dolor. Va a ser asintomático, pero en cuanto a signos clínicos, sí los vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo veamos caminar, va a tener una angulación de sus rodillas en varo. Y si los papás prestaron atención y ven ese caminar diferente, pues va a ser el momento de llevarlo al médico. Tal vez en un estadio ya muy crónico, ¿vale? ¿Dudas? Profe, ¿con el pie plano podría eso afectarse también? El pie plano. ¿Qué tipo de pie plano? ¿Rígido o suave? Porque el rígido sí. Y el rígido solamente es con cirugía. Solamente se elimina con cirugía y el otro con material ortopédico. Pero sí, en teoría sí, pero solamente en el rígido. Sí podría afectar. Porque no hay buen movimiento en la articulación del isfranc y en la articulación de Chopard. Sí las conocen, ¿verdad? La de Chopard. La de las cuñas. Híjole. Eso también es anatomía básica. Bueno, Lisra me dijo la otra vez que es la del calcáneo. Ah, pero ¿por qué le dije yo? Pues sí, pero me aprendí. Estudien Lisfranc y Chopard, si no, no pasa en la siguiente clase, ¿eh? Articulación de Lisfranc. Lisfranc y Chopard. Así se escribe como suena. Eso de Chopard. P-A-R-T. Lisfranc. F-R-A-N. No es G, C. Lisfranc. No, Lisfranc. Y Chopard. Estudienlas, no quiero que me las pongan en una hoja y me la entreguen. Qué flojera estar cargando sus hojas. Lo que me interesa es que se lo aprendan. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Ahora vamos a llevarlo a práctica. Ya conocemos los signos radiológicos de la enfermedad de Blount, que es una erosión y destrucción de la epífisis y la metáfisis, ¿no? Sí. Y que afecta un poco a la línea de crecimiento y que genera una angulación en varo, tibia en varo, ¿sale? ¿Qué ven ahí? ¿Qué radiografía es primero? AP. ¿Cómo sé que es una AP? Porque veo bien el peroné y fíjense. Aquí veo el astrágalo y lo veo derechito, ¿eh? Esto es una AP, pero el paciente tiene esa angulación en varo porque ya hizo lo suyo en la enfermedad de Blount. Quiero que vean esa erosión y ese tipo de destrucción ósea. ¿Ya lo vieron? ¿Es bilateral? No. Sí es bilateral. Ahora, ¿qué les parece esta radiografía? Primero díganme, se ve rara, ¿no? ¿Qué vista es? Es una PA. ¿Qué vista es? ¿Lateral? ¿Les enseñaron PA de rodilla? Es PA. ¿Les enseñaron PA de rodilla? ¿Sí o no? ¿PA de rodilla? No la confundan con AP. ¿Les enseñaron PA? No. ¿Por qué me dicen PA si no saben cómo se ve una PA? Por Bueno, pero rótula. no se vería la rótula, ¿no? Sí se ve la patela ahí. Ahí está. Es un paciente pediátrico. Su patela está chiquitita, chiquitita. Miren. Ah, sí. Esto de aquí, ¿ya la vieron? La patela, ¿la veo más o la veo menos? ¿Qué vista es? AP. Porque la patela está hasta enfrente. Y solamente estoy viendo la parte posterior. ¿Sí o no? ¿Por dónde entra el rayo? Por la anterior y se refleja todo lo de la vista. ¿Dudas? Va. Ahora, ¿por qué si es una AP la veo tan raro?
Porque es lo Porque aquí ya no tengo meseta tibial. Ya no tengo meseta tibial gracias a la enfermedad de Blount. O sea, la destruye. Sí, la destruyó. Es un patrón de destrucción, la epífisis o la meseta tibial. Epífisis. ¿Pero cuánto tiempo tarda más o menos en destruir? Híjole, yo estimo que ese paciente, por la radiografía y los centros de crecimiento, yo te puedo decir que se tardó mínimo unos 2 años en diagnosticarla. Y lo único en lo que se dieron cuenta posiblemente fue por la caminata en patito o por la tibia en varo. ¿Preguntas? ¿Se puede dar por trauma? No, porque la enfermedad de Blount es un patrón de destrucción. No es congénito. Es un patrón de destrucción. Pero sí puedo tener una angulación de la tibia en varo gracias a un trauma. Sí se puede. ¿Y qué causa la destrucción? O sea, ¿cuál es el causante? Es que es un patrón más hacia el nivel de tejido óseo. Es un patrón de destrucción ósea, pero por una reacción perióstica. Es que no me gustaría meterme más ahí porque ya estaríamos hablando de patrones de destrucción líticos y plásticos. Y eso es de tumores. Y no, están a 2-3 semestres de ver tumores. ¿Todo bien con la enfermedad de Blount? ¿Qué tratamiento tiene? Cirugía. ¿Pero se detiene la degeneración o Pues ustedes le pondrían cemento quirúrgico ahí para que se recobre el nivelcito. Es prótesis. Prótesis. se la va a seguir degenerando? No. No, porque lo vas a corregir, pero No, porque se va a corregir con la prótesis y en la prótesis ya no voy a tener epífisis ni metáfisis. Solamente va a ser metal. Una prótesis. ¿A esa edad, profe? A esa edad. A esa edad. Entonces, si piensan tener hijos, tengan cuidado. Háganlos bien y aparte presten un buen de atención a cualquier signo. Tantito deje de caminar un niño, es porque ya pasó algo extraño, ¿eh? Si de tener mucha actividad física ya no quiere ni caminar, entonces algo pasó, ¿eh? Así pasa con los pacientes pediátricos, porque luego no les dicen que tienen dolor por miedo a ser regañados. Digo, esa es la lógica de un niño, de que me va a regañar porque me caí, me pegué y me duele. Entonces tengan cuidado, tantito cambie algo con los pacientes pediátricos, entonces ya piensen en algo más fuerte, porque no dejan de hacer desastres de un día para otro, ¿eh? ¿Preguntas? Profesor, en caso de que se le ponga la prótesis, si es un niño y el crecimiento entonces de él, ¿cómo se lo ve compensado por la prótesis? Pues se va a quedar de mismo tamaño. Lo mismo pasa con la epifisiolistesis capital femoral. El mismo. No crece. No va a crecer. Y le van a tener que hacer otra cirugía para ponerle una prótesis más grande. Lo mismo que epifisiolistesis capital femoral. ¿Y si se mantiene así? ¿Usted cree que sea bueno para toda su anatomía ósea? No, va a haber un cambio estructural súper considerable y posiblemente me genere una coxartrosis gracias a ese varo, ¿eh? Digo, no en un año, pero posiblemente muy a temprana edad. por el desgaste. Claro, por la erosión que va a haber en el pelo. Dígame. ¿Los rangos de movimiento son los mismos o cambian? Van a estar disminuidos. Sí, van a estar disminuidos. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Cuántas vimos hoy? 4. 5. 5. No, Coxabar y Valga valen por una, ¿eh? Sí, no. Papita. Digo, esto es más por mí que por ustedes, pero ya la verdad es que ya me cansé. Ya me duele mi garganta. Pero puedo hacer un esfuerzo todavía más. Ok. El siguiente tema se le conoce como condromalacia retropatelar o condromalacia rotuliana. Ahora, antes de que empiecen a copiar, pongan atención. ¿Saben cuál es la patela? Sí. Por si acaso. Por si acaso. ¿En dónde está? Anterior. Anterior. El casquito que tenemos aquí en la rodilla. ¿Sí? Bien.
Díganme los músculos, no paquete muscular. Los músculos que se insertan en el polo superior de la patela. Los cuádriceps. No, dije músculos, no paquete muscular. Recto femoral. Recto femoral es uno, vasto medio es Vasto otro. medio. Vasto lateral. Vasto intermedio, recto interno y vasto lateral. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, la condromalacia retropatelar, básicamente, tal cual su definición, es un reblandecimiento cartilaginoso en los condrocitos que están por detrás de la patela. Pero quiero saber su etiología. Alguien que suelte algo, que piense que es la etiología de ese problema, de ese padecimiento. Reblandecimiento cartilaginoso. ¿Por qué creen que pueda pasar? ¿Por algún... sería congénito por causa de algún gen? Por osteogénesis imperfecta. No, porque la osteogénesis imperfecta afecta directamente al colágeno de tipo 1, más a tejido óseo que cartilaginoso. Tumor, otro. ¿Un desgaste? De hecho, el desgaste es la condromalacia. Por La la nutrición del tejido. cartílago. Eso sí es bueno, pero Por los se está moviendo. ¿Por qué no se nutre? Por la permeabilidad que tiene el cartílago de las capas, que ya no tiene. Pero debe de haber un factor que afecte a la permeabilidad, ¿no? Algo de fallo en el proteólica, ¿no? No tanto. No se ven tan a fondo. No, es un poquito más mecánico. Es biomecánico, de hecho. Por la inhibición. ¿De quién? Inhibición Inhibición y. No, es que se está yendo muy a nivel interno. Ahora, está bien todo lo que me están comentando en cuanto al proteoglicano y todo eso, pero ahora, ¿qué pasa si una articulación no se mueve bien? No se nutre correctamente. No se nutre correctamente, ¿verdad? Ahora, siguiendo la lógica, o más bien lo que dice Margareta Nordin, que es el libro de biomecánica que utiliza la profesora Roxana, ¿qué pasaría si funciona más el recto femoral que los vastos? ¿Qué pasa con la patela? Se va hacia superior, ¿no? Sí. Ahora, la condromalacia rotuliana es gracias, o la podemos llegar a tener gracias a una malposición patelar, una subluxación de patela. ¿Qué es lo que pasa? Si funciona más, por ejemplo, el vasto medial, ¿hacia dónde sería la patela? Hacia medial y superior, ¿no? Entonces, imagínense, hay pacientes que tienen una contracción súbita del vasto medio constantemente y provoca que se desplace hacia medial y superior. Ahora imagínense que estén así durante 5 años y hagan la flexión y la extensión así como normalmente lo hacen. No va a haber una correcta nutrición del condrocito por esa mal posición que está teniendo. ¿Cuál es la etiología? Mal posición, tal cual. Porque ¿qué tal si a lo mejor, no necesariamente es por la contracción del cuádriceps, porque ¿qué tal si tenemos una atrofia muscular? Esa patela se va a ir hacia inferior, ¿no? Y sigue estando mal posicionada. Entonces, gracias a esa mal posición, la patela no va a tener un correcto desplazamiento con relación al fémur, porque es la articulación patelofemoral, y va a causar ese reblandecimiento cartilaginoso de la porción posterior de la patela. ¿Quedó claro? ¿Sí se entiende? ¿Seguros? Que se levante, se hace más delgado. Se hace más susceptible a que se erosione. Ahora, un trauma también me lo puede generar, O sea, no que sea una fractura, que por ejemplo, cualquiera de ustedes que se caiga, por ejemplo, se caiga de rodillas, que solamente sea el golpe y no se revisa esa posición patelar, van a tener un reblandecimiento cartilaginoso y posiblemente, bueno, ya en un estadio más avanzado, condromalacia rotuliana. Primero va a haber edema, después de eso, ya no me duele, perfecto, pero van a empezar a notar un crujido, porque ese es un signo primario de la condromalacia rotuliana. Que ustedes hagan la prueba ortopédica de Grindel Patela o Clark y cuando la realicen se sienta un crujidito. De hecho lo pueden intentar. Bueno, no hagan la prueba, pero solamente hagan en extensión su pierna, en apoyo, para que se pueda mover bien la patela y muevan la patela de superior a inferior, de medial a lateral.
Si alguien sintió un crujidito, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que mandar a sacar una radiografía ahí. ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, si llega un paciente con dolor de rodilla a mi consultorio y yo noto que al mover la patela tiene crujidito, ¿en qué puedo pensar? En una condromalacia retropatelar, ¿no? Digo, pensar, porque una cosa son los signos clínicos y otra los signos radiológicos. ¿Sí o no? Sí. Ay, perdón. Ok, shh. Aquí está todo, por si lo quieren anotar. Nada más que me gusta explicarlo. Profe, entonces la condromalacia va a ser adquirida. Sí, no es congénito. ¿Y lo lograron? No, ¿verdad? Incidencia entonces es en... A ver, mañana. Adultos jóvenes. Ok. Es que no había leído. ¿Y la condromalacia retiniana tiene algún tratamiento? El ajuste. Hay una terapéutica, la verdad, ¿para qué se las digo si todavía van en tercer semestre? Es un estímulo del condrocito en la parte posterior. ¿Qué es lo que hace? Se hace una ligera tensión favoreciendo la permeabilidad del condrocito. Obviamente ajustas y después estimulas de esa forma. Y no es como que la haga 1, 2, 3 veces y ya, solución. No. Este tipo de tratamiento es un poquitito más constante, 1 año, por lo menos, para notar cambios palpables. No quiere decir que regenere el cartílago, porque no hay nada actual. Bueno, sí hay una cosa, pero está como en fase 2 en un protocolo de investigación, pero ya lleva ahí como 20 años. Entonces, pero que sirva, no hay nada más que lo que puede ayudar un poquito es un condroprotector. ¿Como cuál? Glucosamina, colágeno hidrolizado, condroitin sulfato. Todo eso se le conoce como condroprotectores que ayudan a que el condrocito no se degenere tan rápido. La gelatina también es puro cartílago. Obviamente si lo comen una vez, ¡ay! Mis articulaciones están perfectas. No. Ahora, si por ejemplo ustedes quisieran llegar a tomar un suplemento como esos, necesitan verificar que realmente sea de un laboratorio y no de los que son naturistas, porque regularmente el porcentaje de absorción de ese suplemento, si es uno similar o naturista, van a absorber como el 1% de ese 100% que se supone que se están tomando. Y si es de un laboratorio, pues posiblemente puedan tener una absorción hasta del 80%. Por eso llega a ser hasta más caro. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a tener que comprar más del naturista para compensar ese 80% que no están absorbiendo, pero ya lo gastaron en vez de que compren uno bueno. Usted gasta lo mismo en realidad. ¿Dudas? ¿Seguros? Oh, no. Profe, ¿y no se puede tratar con ejercicio o con algún tipo de estiramiento? Estiramiento. Pues si el problema es por una contracción muscular, sí. Totalmente. Pero hay que hacer prueba muscular primero. Ya después de eso, pues, ver qué es lo que se tiene que hacer. Digo, el plan de tratamiento va a variar, depende de la etiología de la condromalacia, ¿eh? Si es por un trauma, no van a hacer, ¿cómo se llama? No van a hacer un estiramiento porque posiblemente el músculo no tenga nada que ver. Si tiene, por ejemplo, una atrofia muscular, no van a hacer estiramiento porque pues, no está funcionando el músculo. Tendrían que hacer una contracción, más no un estiramiento. O sea, el tratamiento va a variar, depende de la etiología de la condromalacia.
Si es por trauma, si es por una hipertrofia, perdón, si es por una atrofia o por una hipertrofia también. ¿Sí o no? Sí. Sale, chicos, ¿dudas? Ahora, esto se empieza a complicar un poquito porque parece ser que la condromalacia retropatelar es sencilla, ¿no? Pero se complica porque aquí viene otra clasificación. Y se llama clasificación de Orter-Rich de la condrosis. Y viene desde el grado 0 al grado 4. Por supuesto, el grado 0 es normal. ¿Sí o no? Sí. Ahora, no noten nada, pónganme atención. ¿Cómo les gusta estar anotando? ¿En serio lo leen? Sí. Si ni siquiera leen mis diapositivas, que no van a andar leyendo eso. Ok. Ahora, quiero que observen esto. Cada uno de los esquemas para que se les haga más fácil. Grado 0. Esto que están viendo de color azul es el cartílago articular hialino. ¿Sí? Sí. Se ve bien. Es un grado 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún tipo de problema morfológico que esté afectando ese cartílago. ¿Todo bien? Sí. Ahora, tenemos el grado 1. ¿Ven algo raro ahí? Sí. Correcto. Esto que están observando aquí es un ligero traumatismo, pero que no ha causado algún tipo de erosión y no ha cambiado la morfología del cartílago articular. Es el grado 1, sí, y es el más difícil de diagnosticar. Posiblemente el paciente se queje de una pequeña incomodidad, pero hasta ahí. Pero no vamos a tener algún tipo de patrón destructivo en el cartílago, solamente va a ser como un ligero traumatismo, como un hematoma, por ejemplo, ¿vale? Pero no vamos a tener cambios morfológicos a nivel del cartílago articular. ¿Todo bien? Ahora, vámonos con el grado 2. Profe, ¿sabes que puede dar un falso positivo en alguna prueba? Es que este es un grado 2, es un grado 1, o sea, súper primario. Ahora, un falso positivo pudiera ser la plica sinovial. ¿Podría ser? Plica sinovial se llama. Eso también es de anatomía, ¿eh? Ahora, tenemos aquí el grado 2. Observen ahora el cartílago articular hialino. ¿Tiene algo? Aquí ya tenemos un cierto grado de degeneración cambio morfológico en la articulación, ¿no? Esto que tenemos es grado 2. En el grado 2 dice que vamos a tener menos del 50% de daño en el cartílago articular hialino. ¿Todo bien? Sí. Ahora vamos con el grado 3. El grado 3 habla de más del 50% de afección en el cartílago articular hialino. A esto se le conoce como una fractura condral. Entonces en grado 2 y grado 3 le van a poner más del 50% de lo que les acabo de mencionar y entre paréntesis fractura condral. En grado 2 y en grado 3. ¿Sí? ¿Por qué fractura condral? Porque es de puro cartílago y el patrón destructivo es hacia el hueso, ¿eh? Ahora vamos a tener el grado 4 y vamos a tener más del 100% afectado y vamos a empezar a tener afección en el tejido óseo. A esto que están viendo acá se le conoce como fractura osteocondral. Póngale el grado 4, paréntesis, osteocondral. Fractura osteocondral. Es el hueso y el cartílago. Y el cartílago. Profe, ¿en qué estudio se detecta este cuadro? En un estadio grado 2 y grado 3 y grado 4 lo puede ver bien en una radiografía. ¿Quiere verla? Sí. Pero todavía no nos adelantemos. Ahora vámonos otra vez con la clasificación de Orter-Rich. Orter-Rich. Con un acentito un poquitito más como más rarito porque es británico esto y el acento es diferente. Orter-Rich. Ok, vamos a tener el grado 1. Habíamos quedado que en el grado 1 no va a haber cambios cartilaginosos en cuanto a su morfología. Entonces solamente va a ser una anomalía. Arquitectónicamente el tejido va a estar adecuado, pero posiblemente solamente tengamos ahí un proceso inflamatorio, nada más. Un edema, ¿vale? En el grado 2 vamos a tener defectos focales que van a afectar menos del 50% de ese cartílago articular. Grado 3, defectos que van a afectar más del 50% del espesor del cartílago. Y por último,
pérdida total del cartílago o en su espesor total, y entre paréntesis le ponen fractura osteocondral. Si quieren anotar todo esto, acaban de anotar el grado 2 y grado 3, y enfrentito le ponen fractura condral en 2 y en 3, y en 4 osteocondral. ¿Dudas? En realidad no está difícil, nada más escuchan clasificación y empiezan a temblar. También fui estudiante, nada impresionado. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Grado 1, ¿lo podemos ver en una radiografía? No. Posiblemente no, porque no hay cambios en la morfología del cartílago, ¿eh? Grado 2, ¿lo podemos ver en una radiografía? Posiblemente sí, pero va a ser más fácil observarlo en una tomografía, porque acuérdense que es menos del 50% del daño del cartílago articular, ¿eh? Grado 3, ¿más del 50 o menos del 50? Más del 50 va a estar involucrado. ¿Lo podemos ver en una radiografía? Sí. ¿Qué tipo de fractura sería? Condral. Grado 4, afecta más del 50% del cartílago articular y también afecta al hueso. ¿Qué tipo de fractura sería? Osteocondral. ¿Difícil? No. Está papita. Está muy sencillo esto. De hecho, creo que es la clasificación más fácil junto con Meyerbeer. Según yo. Pero luego no me creen cuando digo que está fácil. ¿Dudas? ¿Cómo se llama la clasificación? Clark, Outerbridge. Outerbridge, así se escribe. Outerbridge. Ahora, hay que observar la radiografía y lo clasificamos. Por cierto, ¿en qué radiografía creen verla? Si es la porción de la articulación patelofemoral. Estoy seguro que esas no se las enseñaron. No, pero en una AP no puede ser. ¿Será en una AP? Una dinámica. Dinámica. Pero si la lateral se toma 45 grados, se toma 45 grados de flexión. ¿Cómo una dinámica? Con flexión. ¿Qué radiografía mandaríamos para esto? Porque esa es otra pregunta. La conocen, ya saben cómo evaluarla, ya se saben hasta la clasificación. Pero ¿en qué radiografía la verían? Ahora, la radiografía para diagnosticar de una mejor manera o también observar los cambios de cartílago lo van a tener que buscar. No, no es cierto. Se llama radiografía axial de rodilla. Axial. Y no la vieron porque los demás grupos tampoco la conocían. Ahora, ¿es en flexión al paciente? Esta radiografía es con una flexión a 45, puede ser a 60 o puede ser a 50, pero el rayo no va a ir en los cóndilos femorales, el rayo va a ir aquí justo en flexión. De hecho, el posicionamiento del paciente es bien raro. Hagan de cuenta que el paciente está acostado y le colocan una basecita justo en la parte donde hace la flexión la rodilla y hacen esto, aquí. La hacen a 45, la hacen a 60 o la hacen un poquito más tal vez. Y el rayo va del polo superior al polo inferior. Va así. Esa es la axial de rodilla, ¿vale? Entonces, esa es importantísima porque la condromalacia retropatelar es bien común, ¿eh? Y así es como se ve una radiografía axial. Así. Este es el espacio de la articulación patelofemoral. ¿Qué clasificaciones en cuanto a las que les dije? ¿Cómo cree grado 2? Esto es grado 4, totalmente, porque presten atención, esto de aquí es hueso, ¿eh? ¿Y ya vieron cómo hay una concavidad? Esa es una fractura osteocondral, grado 4, de clasificación de Outerbridge, de la condrosis, así se llama, ¿eh? No nada más Outerbridge. Outerbridge de la condrosis. ¿Dudas? ¿Sí o no? Sale, bye.